Lúcio e sendo o Paulo Henrique Ganso. Obrigado. Bueno, son decisiones que a veces inesperadas porque, por supuesto, la planificación puede ser una y después muda a los 5, 6, 7 minutos y había que tomar la decisión rápido. De todas maneras, a mí no me gusta señalar un nombre u otro nombre porque me parece injusto para cualquiera. El que no entró y el que entró, me parece injusto. Yo lo resumo así, en el momento que jugamos mal, que fueron un tiempo o un poco más de un tiempo, el responsable absoluto de que el equipo no haya jugado bien soy yo, independientemente de los nombres. Entonces, en ese momento Flamengo hizo mejor las cosas, más allá de este accidente de Luciano Acosta, que por supuesto muda un poquito porque ninguno pensaba que podía sufrir una lesión. Entonces eso rompe un poco la planificación y un gol tempranero, 2 acciones en los primeros 10 minutos. Pero bueno, el fútbol es así y lo cierto es que todo el primer tiempo no jugamos bien y cuando un equipo no juega bien, una de las posibilidades es que el entrenador haya sido el responsable, ¿no? Y asumo esa responsabilidad y lo digo con total honestidad, o sea, como siempre. Me parece que el equipo no estuvo bien, primer tiempo. Segundo tiempo ya intentamos, más allá de los nombres, volver al partido. Sufrimos 2 contragolpes rápidos en segundo tiempo. Y aún así el equipo no se dejó vencer. Corregimos un poco las características de jugadores. Los que ingresaron muy bien. Convertimos, tuvimos a tiro ahí de poder empatar. También podrían haber ampliado el resultado. Y se hizo un partido de ida y vuelta. Bueno, podría haber sido cualquiera el resultado ya en la segunda parte. Podría haber sido un empate, podría haber sido como fue un 2-1, un 3-1, e inclusive virar. El fútbol tiene eso. Lo cierto que, para concluir, es que hubo un tiempo que no jugamos bien y ahí, bueno, la responsabilidad por supuesto es mía, ¿no? Más que de los jugadores, más allá de la imprecisión que pudimos tener, ¿no? En el primer tiempo. Boa noite, Zubeldia. Wilson Forte, da Central Fluminense. O Fluminense é uma equipe que briga por títulos na temporada e hoje chegou a 3 partidas sem vencer, né? São 2 empates e 1 derrota. E foram partidas em que a torcida ficou com a sensação de que o time poderia ter entregado algo a mais. Então, eu queria saber como você tem avaliado o momento da equipe nesse recorte das 3 últimas partidas. A ver, el equipo, estamos jugando dos teams fuertes, ¿no? 2 equipos fuertes. Si nosotros pusimos la vara alta es porque el rendimiento, porque el plantel es bueno y porque veníamos mostrando buenos partidos. Hoy sí tuvimos un primer tiempo, a mi entender, malo. Puede haber mérito del rival, puede haber, como dije, responsabilidad mía, lo asumo y la acepto y la reconozco. Pero creo que hoy el equipo, aún así, aún no haciendo un primer tiempo acorde a lo que veníamos haciendo, y con un 2-0 muy tempranero, nosotros peleamos hasta el final del partido. Y bueno, a veces el perder, por supuesto, hace parte del trayecto, ¿no? De toda la temporada. No queríamos perder, por supuesto, pero el equipo compitió, el equipo hasta el último momento intentó y eso es este equipo. Aún no haciendo las cosas bien, pudimos pelear hasta el final contra un equipo que el primer tiempo las hizo muy bien. Entonces, fíjate vos, aún así, hasta el final tuvimos chance de empatar. Y después son esas secuencias que a veces en la temporada están. 2 empates, 1 derrota. Ahora, por supuesto, tenemos que seguir intentando consolidar nuestra manera de jugar,
que no nos cambie un resultado, que no nos cambie un primer tiempo malo. Y bueno, viene el partido de Copa, por supuesto que tenemos que ganar, que es muy importante, y después ya pensaremos en Santo para de vuelta seguir ahí arriba en la tabla de posiciones. Bom dia, aqui, Alana Fonseca, da Rádio BFE. Então, o Savarino, ele acaba atuando tanto como extremo, como meia também. Eu queria entender como você viu ele hoje, vendo que você colocou ele no lugar do Martinelli. Obrigada. Mirá, es increíble, ¿no? Es increíble porque a mí de las posiciones donde juega Savarino, donde más me gusta, es un poco por los lados, más que centralizado, ¿no? Centralizado lo puede hacer tranquilamente porque es un jugador que juega bien el fútbol, pero hablando con él es la posición que menos había jugado por adentro. Aprendió mucho en Botafogo con la troca que hacía con Almada. Tenía no me acuerdo qué partido, si fue contra Coritiba, él había entrado ahí por adentro y no lo vi tan cómodo, después se me fue al lado derecho. Entonces, cuando me preguntan por qué el ingreso de Pablo, porque Pablo es el media natural, con su característica, que creo que hizo un partido de menos a más y terminó jugando muy bien, un poquito más atrasado. Y bueno, el ingreso de Savarino era para juntar ahí dos jugadores por el medio, Pablo y Savarino, con fútbol, ¿no? Creo que ese cambio mudó un poco el funcionamiento, mantuvimos la intensidad por banda y bueno, empujamos hasta el final. Si merecíamos o no merecíamos el empate, me parece que fue un partido un poco alocado ya de contragolpe de Flamengo, tuvo sus chances, nos las aprovechó, nosotros tuvimos nuestras chances, no las aprovechamos. Y el resultado terminó siendo para Flamengo. Zubeldia, boa noite. Cauã Tinoco, do Jornal da KTO 1902. Zubeldia, o clássico de hoje ele já começa bem quente antes, né, com a decisão ali pelo adiamento da partida do sábado para o domingo. Uma coisa que acabou interferindo no planejamento esportivo do Fluminense. Sobre isso eu queria te perguntar, como que você e o elenco receberam essa notícia do adiamento, se você chegou a ser consultado antes dessa decisão do clube também, e no que o fato, por exemplo, dos jogadores, eles teriam uma folga hoje, né, o jogo seria ontem, teriam uma folga hoje, no que isso impacta no planejamento esportivo do Fluminense, principalmente pensando no jogo contra o Independiente Rivadavia na próxima quarta-feira, já que vocês terão um dia menos de preparação. Gracias por hacerme esa pregunta. Obrigado por hacerme esa pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque habitualmente cuando un equipo no gana, y más un clásico, con lo que representa un clásico, solemos señalar con el dedo a alguien, ¿no? Y no pasó por eso la derrota. Pasó porque no jugamos bien al fútbol, pasó porque asumí la responsabilidad, pero no fue una cuestión de demagogia. Asumo la responsabilidad porque creo que el equipo hizo un mal primer tiempo, porque nos costó penetrar el mediocampo de ellos, porque tuvimos muchos errores. Y entonces, independientemente de los accidentes llamó el gol tempranero, la situación de Lucho, que son accidentes que uno no espera que suceda, pero aún así, asumo la responsabilidad y no señalo con el dedo, pero esto que aconteció de cambiar el turno, el día, la directoría tiene sus argumentos, punto y aparte, para nosotros. Punto y aparte. O sea, a pensar en el partido. Y así hicimos. Y entonces el resultado hoy no pasó por eso. Y así como hicimos un primer tiempo malo, hicimos un segundo tiempo, me parece, muchísimo mejor, y terminamos a punto de empatar. Con Flamengo teniendo chance de transición, está bien, pero terminamos sometiendo a un equipo, ¿no? Bueno, entonces me quedo con eso.
no me conformo porque perdimos, por supuesto, pero jamás pondría esta derrota, este tema, ¿no? Por encima de la derrota, ¿no? Perdimos y no hay ningún tipo de excusa, ¿no? No es por eso. Con respecto al partido del miércoles de cuarta-feira, se juega a última hora, entonces los jugadores, el plantel, está capacitado como para jugar seguido, ¿no? En todo caso, ya después con Santos veremos las consecuencias físicas y qué decisiones tomar, ¿no? Pero de un juego a otro, me parece que estoy casi seguro, ¿no? de esta situación, que no tiene que influir nada de lo que aconteció. Boa noite, Zubel Dia, Pedro Brandão do Lance. A minha pergunta é pedindo uma análise dos gols do Flamengo, né, do comportamento do Fluminense. No segundo gol ficou a impressão até de que o jogo estava paralisado, porque o Pedro ele sobe para fazer o gol de peito quase que sem marcação, sem alguém subir com ele. E no primeiro gol tem uma questão curiosa do Fábio ajudando ele na saída de bola e estando fora do gol. Você em diversos momentos atribui a qualidade do adversário, a mérito do adversário. Eu queria perguntar para você se nesses dois gols, como você faz a leitura dos lances. E aí, aproveitando o que você falou na última resposta sobre a próxima partida, com a questão de não precisar rodar o time, dessa vez você manteve o time da partida da Libertadores para agora no Clássico. Queria perguntar se isso passou pelo dia a mais que você ganhou, né, de preparação, e se você realmente acha que está chegando um momento que o elenco já está com casca para ter uma maior sequência de jogos e você vai fazer menos rodízio nas posições. Con respecto a la segunda pregunta, si el equipo, el segundo tiempo, ¿no? Pudo empujar más, aún con los jugadores que había ingresado, pudo empujar más, entonces no creo, no creo porque no soy dueño de la verdad, ¿no? O sea, no lo confirmo un 100% porque uno tampoco quiere hacerse el dueño de la verdad, pero aquí no ha pasado ni por lo físico, ni por el calendario, fue porque hicimos un primer tiempo malo, ¿no? Un primer tiempo malo, y que asumo la responsabilidad, porque si el equipo juega mal como equipo, ¿no? El responsable sí o sí es el entrenador, no es ninguno más. Después, dentro del juego, estuvimos más imprecisos de lo normal. Creo que equivocamos pases, equivocamos situaciones que, por lo general, no veníamos equivocándonos. Puntualmente, el primer gol es un poco de accidente y virtud de su centroatacante. ¿Cuántos atacantes en esa posición chutan? Recuerdo a Germán Cano y recuerdo a Pedro. No hay mucho más, me sobran los dedos de la mano para decir quién hace ese tipo de chute, ¿no? Tenemos esos dos y no creo que haya mucho más. Gabigol, alguno más de aquí de Brasil. Y con respecto al segundo gol, eso sí es una jugada que yo siempre les digo que por una cuestión de estadística, que cuando la pelota está en los cajones, ¿no? Posiblemente ellos saquen un centro inesperado. ¿Por qué? Porque así le hicieron el gol a Santos hace un partido atrás en el Brasileirão, centro derecha inesperadamente, y suelen hacer ese tipo de cruzamiento. Cuando la jugada está muerta, te tiran un cruzamiento a Pedro. Ahí sí me parece que nosotros no nos pudimos acomodar rápido para ese cruzamiento. Pero también un tres dedos de Lino. ¿Cuántos tres dedos de Lino? Con tres dedos le pegó a la pelota, creo que fue Lino el cruzamiento. Y bueno, y Pedro es un gran delantero. Entonces me parece que también en esta juega que hay virtud de ellos. Virtud de ellos. Entonces, es lo que te puedo decir para describir los dos goles. Zubel Dia, boa noite. Marcelo Neves, Globoesporte.com. Zubel Dia, você falou duas vezes sobre o Savarino, mas a minha pergunta vai ser sobre um viés diferente. Na primeira você respondeu sobre por que o Ganso entrou como meio-campista, que eu entendi, e depois sobre o Martinelli ter saído para a entrada dele. A minha pergunta é, surpreendeu um pouco a escalação com ele no banco.
E a minha pergunta é, ele começou no banco de reserva por questão física ou foi por alguma leitura tática que você tinha feito antes do jogo? Yo creo que es muy importante nosotros dentro del partido, cuando empezamos a tener conexión entre Paulo y Savarino, los dos juntos, es como que ganamos un pase más por dentro. También lo que yo pueda decir es contrafáctico si analizo, che, ¿qué hubiese pasado si jugaba tal o cual jugador? Contrafáctico, ¿no? Lo que sucedió, me quedó 7, 8 minutos, tuvimos una desgracia, ¿no? Que se nos lesiona Lucho. El ingreso de Paulo para mí no es que perjudicó al equipo, todo lo contrario, ¿no? Creo que jugamos mal en general y el segundo tiempo sí creo que la combinación de esos dos jugadores por dentro nos permitió expresarnos mejor por banda, ¿no? Siguieron los mismos extremos rápidos, siguieron los mismos laterales, cambié el 9, no es lo mismo competir desde el minuto 0 con el 9 a entrar de 9, a veces podés entrar y tener más espacio para jugar, no es que yo hice un mal partido, sino que el equipo jugó mal. Por eso comento, si el equipo jugó mal, responsable soy yo. No son los jugadores, no es la dirigencia, no es nadie. Más, tengo que decir que el equipo, gran parte del segundo tiempo, hizo muchas cosas buenas. Arriesgando, por supuesto. Arriesgando con Pablo de doble 5, tirando a Martinelli. La pregunta es ¿por qué tira a Martinelli el segundo tiempo? Una cuestión lógica. Entiendo. Estaba amonestado y necesitaba ya tener un enganche y Hércules un poquito más fijo. Así que en esa parte, por supuesto, el equipo empezó a tener más fluidez, jugó mejor, pero en el momento del partido. Yo no sé si esa receta de entrada funciona bien. Así es el fútbol, ¿no? Sí. Sí, no, por supuesto, eso está más claro. Si juega es porque consideraba que Serna, yo creo que ni hace falta aclararlo eso. Fue una decisión mía. No es que tenía una molestia o no, en eso no pongo excusas. Decisiones son mías. Boa noite, Beldia, Gabriela, do Agita Torcedor. A saída do Lúcio nos primeiros minutos foi um desfalque muito importante. Para você, qual foi a influência no desempenho da equipe ao longo da partida e no resultado final? No se trata de un jugador. Cuando jugamos mal la responsabilidad es mía, repito por cuarta vez, quinta vez. Cuando jugamos mal durante este partido, la responsabilidad fue mía. Cuando jugamos bien es porque hubo conexión y por supuesto eso nos favoreció para poder generar situaciones de gol. No es ni por un jugador, ni por el que salió, ni por el que entró. No funciona así el fútbol. No funciona así el fútbol. Más es cierto que el primer gol, repito, es un poco de accidente, un poco de virtud. Y el segundo gol, por supuesto, podríamos haber controlado mejor el asunto para poder hacer el segundo tiempo que hicimos y estar más cerca de empatar o de dar vuelta al resultado, que aún así tuvimos muchos tiros totales y bueno, si empatábamos tampoco estaba mal. A última aqui, Zubeldia. Boa noite, Zubeldia, Lucas Ribeiro do Globo. Gostaria que você avaliasse a atuação do Castillo e se você acha que a titularidade está mais aberta a partir de agora, pensando na concorrência com o John Kennedy e já projetando para quarta-feira na Libertadores. Castillo entró bien, pero es un todo. El momento del partido,
es un todo. El gol nos hizo bien, nos levantó anímicamente también, pero el gol no fue casualidad, el gol, más allá que fue también una serie de rebotes, el equipo ya había tenido algunos tiros al arco, cosa que el primer tiempo nos faltó. Entonces Castillo entró, pivoteó, tuvo cabezazos, se hizo sentir, pero es como todo, el equipo funcionó mejor, ¿no? En ese momento del partido. En ese momento del partido nosotros funcionamos mejor que Flamengo. Y por eso hicimos unos 25, 30 minutos del segundo tiempo de bueno a muy bueno. Obrigado, Zubeldia. Listo. Boa noite, gente. Chao, gente. Gracias. Buenas noches.